Dice que tengo toda la razón acerca de los servicios médicos aquí en Estados Unidos. Pues pasó algo peor aún. Aún hay algo peor y vamos a tener que pasar nuevamente a una de nuestras maravillosas historias de horror del libre mercado. Bueno, voy a tratar de resumir esto que es bastante complicado. Ustedes saben que en Estados Unidos a la gente le han convencido de que tener una seguridad social pública y universal es comunismo de la peor clase. Lo siguiente es por supuesto, que cantes la internacional y te vayas a un gulag a convertir piedras grandes en piedras pequeñitas con un pico o con la cabeza. Como ya no se sabe lo que significa comunismo, es muy fácil decir que cualquier cosa es comunista. No olviden ustedes que hasta yo soy acusado de comunista constantemente, pensé que soy un anticomunista de toda la vida, pero soy gente de izquierda. Entonces, pues en Estados Unidos les han contado el cuento de que toda vez que el gobierno entra en la salud, está Lenin acechando atrás de la puerta para darte con un palo en la cabeza. Y existe el mito de que siempre la empresa va a ser más eficiente que el Estado. No es cierto. Tampoco es cierto que el Estado sea más eficiente que la empresa. Se tienen que llevar con controles adecuados, con una supervisión, con una transparencia, etcétera, etcétera. Todas las acciones de las empresas y todas las acciones del Estado para que sean eficientes. Esa idea de que si ese Estado por ser Estado es ineficiente o esa empresa, la empresa por ser empresa es eficiente o la empresa por ser empresa es corrupta y ladrona y el Estado por ser Estado es lo mejor del mundo, son estúpidas. Necesitas los mecanismos ciudadanos, democráticos y de transparencia necesarios para que cualquiera de las dos instancias pueda gestionar debidamente cualquier actividad de carácter económico o social. Dicho lo cual, como se dice que los aseguradores privados lo iban a hacer mejor que Medicare, que es una de las formas de seguro público que hay en Estados Unidos, que ya le explicábamos aquí, que es seguro que paga la educación, perdón, que paga la sanidad privada. O sea, es dinero público que se va a pagar a la sanidad privada porque no hay una sanidad pública como tal en los Estados Unidos. Entonces, la idea es que si los aseguradores y la empresa privada es más eficiente que el Estado, pues el Congreso de los Estados Unidos, que siempre, demócratas y republicanos siguen siendo de derecha, no lo olvidemos, parece que los demócratas a veces parecen de izquierda por lo bestias que se han vuelto los republicanos, decidieron diseñar un plan de Medicare privatizado que le paga a los aseguradores lo mismo que les paga a los hospitales y demás por cada paciente que tenga características demográficas similares, es decir, enfermedad similar en una zona similar, con unos ingresos similares, con una edad similar determinada, si es veterano o no es veterano, si es persona perteneciente a alguna minoría, etcétera, etcétera. Todo lo que se toma en cuenta para que Medicare, cuando un paciente de Medicare va a un médico, ¿cuánto le puede facturar el médico a Medicare? Que muchas veces es bastante menos de lo que le puede facturar a los seguros privados. Algunos aseguradores, la idea era esta, Medicare lo paga y los aseguradores lo gestionan más eficazmente y por lo tanto ganan más dinero y además el seguro pues, es privado. Se llamó Medicare Advantage, que quiere decir Medicare ventaja. Medicare con ventaja, lo cual siempre suena bien. En la mercadotecnia de Estados Unidos, el Advantage te lo encuentras por todos lados. Pero algunos aseguradores empezaron a hacer cosas que debían hacer. Por ejemplo, si tú te querías inscribir en Medicare Advantage porque ibas a tener más ventajas, porque te ofrecían más beneficios que el maldito Estado, pues sí, pero la oficina estaba en un tercero sin ascensor, sin elevador. Si eras discapacitado, si tienes problemas para subir, si tienes las rodillas hechas pedazos por la artritis, pero ya tienes una edad, no te vas a poder inscribir. Bueno, así es el libre mercado, hermanitos. O también ofrecían membresías de gimnasios.
los que estén en este gimnasio tendrán un descuento. Por lo cual la gente más sana se apuntaba a este seguro y las personas que no estaban en el gimnasio pues no se podían apuntar. Así que lo que hizo cuando empezaron a hacer esto, porque la empresa siempre es honesta, no lo es, no siempre es deshonesta, pero no es por definición honesta, el Congreso de Estados Unidos decidió una de las peores estupideces que te pueden ocurrir, pagar más por los enfermos más enfermos. Y de inmediato las empresas estadounidenses los aseguradores estadounidenses, vieron cómo explotar ese sistema. El programa Medicare tradicional no daba incentivos financieros a los médicos para documentar todos los diagnósticos, así que muchos expedientes eran incompletos. Bajo el nuevo programa, los aseguradores empezaron a documentar rigurosamente, estoy leyendo de un estudio del New York Times, a documentar rigurosamente todas las trastornos de salud de cada paciente. Depresión, un ictus que hayan tenido hace algunos años, aun cuando esto no tuviera nada que ver con la atención médica que se le estaba aportando al paciente en este momento. Y así se le empezó a sobrefacturar al gobierno de Estados Unidos. ¿A qué tono? La sobrefacturación de los aseguradores privados, porque tú sabes que el libre mercado es buenísimo. La sobrefacturación de los aseguradores, no de todas las aseguradoras, cuidado, pero de los que lo hicieron, de los aseguradores privados que decidieron que el sistema era una vaca a la que se podía ordeñar, fue de entre 12,000 y 25,000 millones de dólares en el año 2020. Entre 12,000 y 25,000 millones de dólares de sobrefacturación para que el dinero público pagara los beneficios privados, inflando las enfermedades, creando diagnósticos, incluso diagnósticos falsos, convenciendo a los médicos de que vamos a ganar más dinero si aquí dices que no tiene una pequeña artritis, sino que está prácticamente discapacitado, que no tiene un pequeño soplo cardíaco, sino que mañana hay que hacerle un trasplante al corazón, que necesita atención y muchísimos medicamentos carísimos y tratamientos dificilísimos. Y los médicos, algunos médicos, no todos los médicos, por supuesto, pero algunos médicos dijeron, vale, vamos a ganar más dinero todos, como aquí se trata de ganar dinero, porque la salud en Estados Unidos se trata de ganar dinero, es el libre mercado, amigos. Pues entraron al juego. Sobrefacturación entre 12 y 25,000 millones. La NASA tiene un presupuesto de 21,500 millones. El programa del seguro para niños, que también es público, aunque le paga a la sanidad privada, tiene un presupuesto de 16,900 millones. El FBI tiene un presupuesto de 9,800 millones. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 8,700 millones, y estos señores, estos aseguradores, se marcan entre 12,000 y 25,000 millones de ganancias de sobrefacturación, es decir, por encima del dinero que ya de todos modos legalmente, legítimamente, se meten en el bolsillo. Todas estas estrategias han sido descritas por el Departamento de Justicia en demandas que han hecho contra las compañías. Por ejemplo, se ha probado que ha habido diagnósticos de enfermedades graves que jamás existieron, pero que permitían a los aseguradores cobrar más dinero por cada paciente del programa Medicare Advantage del gobierno. Esto es más o menos el resumen. Y bueno, por aclarar las cosas, dicen que sí, el Medicare Advantage tiene algunas ventajas. Por ejemplo, Medicare no te permite elegir a cualquier médico. Medicare Advantage sí te permite elegir a cualquier médico. Para ti es más beneficioso, pero lo que estás haciendo es estafar en el proceso al Estado con los miles de millones de dólares que salen del bolsillo de los contribuyentes, y que si se utilizaran para un sistema de salud como el británico o el español, les saldría. Y esto te lo dice cualquier persona que no sea un enloquecido tipo Milei o Rayo, le saldría muchísimo más barato.